el acuario que tiene como más impacto ambiental, por decirlo así, es el acuario de agua salada. ¿Por qué? Porque hay muchos peces que capturan salvaje para meterlos en esos acuarios. Bienvenidos nuevamente a Igamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. Gracias por estar nuevamente con nosotros, hoy con un gran invitado, Carlos Manzano. Hola Rodolfo. Hola Rey, ¿cómo están? Hola Jennifer, bien. Hola don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación. Rey, ¿qué tenemos para don Carlos hoy? Tenemos un montón de preguntas, lo vamos a inundar de preguntas. Vamos a inundarnos en preguntas. Va a estar bastante interesante. Ingeniera Jennifer, es todo suyo. Carlos, ¿quién es Carlos Manzano? Carlos Manzano es un empresario que está en la ciudad de Bucaramanga con un negocio o empresa de acuariofilia dedicada a la comercialización de peces ornamentales en general. Wow. Ok, ya se dieron cuenta porque es que vamos a inundar aquí en todo el tema, ¿no? No, y el tema me gusta es del tema ornamental. O sea, todo lo que tiene que ver con temas ornamentales es bastante curioso porque detrás de todo esto hay un artesano escondido, ¿cierto? Porque estamos hablando no de fabricar, pero sí de cultivar, ¿no? Estamos cultivando unos animalitos que cuando están en cultivo llaman alevines. Exactamente, alevines. Pero no bueno, se nos adelante, Rodolfo. Ya se nos la está verdad es que es un tema que es de mi agrado y que la verdad me fascina bastante. Súper, es y quiero interesante. que rápido nos cuente todo. Es interesante, es muy interesante para que el tema. Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué lo llevó a meterse en este tema de la acuariofilia? Bueno, el tema de la acuariofilia comenzó desde muy pequeño. Desde joven yo siempre he tenido acuario, he molestado con el tema de la reproducción de los peces. Como todo hobbyista, por decirlo así, desde pequeño, he intentado con distintos peces. Ya en el tema comercial, la empresa nace a raíz de la pandemia, como a muchas empresas acá en Bucaramanga. Sí. Tocó reinventarse, por decirlo así. Y empezó el negocio ya como un tema más comercial. Empezamos con la venta de peces, hacer las estructuras, siempre con el objetivo de vender todo el paquete completo para el cliente final acá en Bucaramanga. Okay. Carlos, ¿y los acuarios son para todas las personas o solo para las personas que tienen tiempo, dinero o experiencia en ellos? Sí y no. Yo digo que siempre hay como un tipo de acuario según el tipo de cliente, ¿no? Para el día de hoy, digamos que la gente tiene trabajo, estudia, hace muchísimas cosas. Entonces, digamos, hay acuarios que demandan y no demandan tanto tiempo como otros. Correcto. Eso es importante, ¿no? Saber uno, por lo menos, sí, porque yo puedo tener un acuario de 1 metro por 1 metro, pero detrás de eso no solamente está el acuario, hay una cantidad de cosas. ¿Usted nos puede contar bien cómo es el que funciona? Digamos, un acuario, pues, para tener, digamos, como más claro el concepto, un acuario es un pequeño ecosistema, ¿sí? En el cual hay seres vivos de los cuales nosotros somos responsables. Entonces, ¿qué pasa? Hay acuarios que, digamos, son mucho más complejos, ya, digamos, para hobbyistas un poco más profesionales, que le tienen que dedicar tiempo a diario para, digamos, para atender las necesidades de los peces, parámetros del agua, temperatura. Son muchas cosas las que toca tener en cuenta para eso. Y también hay unos proyectos que, digamos, no demandan tanto tiempo, simplemente alimentar a los peces adecuadamente, tener como su radio de luz sencilla para ellos, su oxigenación. Son cosas muy sencillas para mantener, digamos, acuarios como para gente principiante o que no tenga mucho tiempo para ellos. ¿Cuáles serían los principales problemas a la hora de crear o embarcarse en un proyecto de acuario? ¿Usted ve qué es lo que más comete la persona al iniciar? Digamos que no son problemas, sino que es como más desinformación. Okay. ¿Sí? Entonces, primero que todo hay que tener en claro qué es lo que uno quiere antes de montar un acuario, ¿no? Entonces, digamos, hay que hacer como un balance de tiempo, espacio. Hay que tener en cuenta también como la zona, la ciudad donde uno está, si hace frío, si hace calor, para tener, digamos, los peces a gusto o tenerlos, digamos, como un hábitat lo más naturalmente posible. O sea, analizar todos esos factores que pueden influir antes de embarcarse en comprar el pececito. Pero no es embarcarse, porque no diría que es embarcarse. Es que para el tema de las personas que les encanta el tema de los peces rey, es algo que uno deja señor al lado, deja cualquier otra actividad, y lo digo con experiencia, ¿no? Porque pues, me gusta mucho el tema y lo conozco de mano. Y es un tema de bastante interés.
bastante interés. Pero yo tengo una pregunta para Carlos, y es, ¿qué tan importante es el tipo de la alimentación que deben consumir estos animalitos? Pues digamos que cada pez tiene, digamos, como su dieta, ¿no? Uh-huh. Hay peces que tienen como una dieta de carácter como más vegano, otras como más proteica, otras, digamos, como que se alimentan de las dos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta como estos conceptos, uno puede buscar como los alimentos adecuados para mantener estos animalitos. Sí. Entonces, en el caso de, por decir una persona, unos peces, digamos, muy comunes, los bailarinas. Sí, que son las más conocidas. Son, digamos, por decirlo así, es como el pez que más se vende a nivel mundial. Sí. Entonces estos peces son como de una dieta de un carácter un poco como más vegano, uh-huh, con alimentos que sean un poco como más suaves para ellos, que no tengan tanta proteína. Entonces básicamente es eso. O sea, realmente el cuidado de ellos es más bien poco. Es sencillo, sí. Un acuario, por decir, de ese tipo de peces es muy sencillo. Y hay muchos otros peces más que se pueden mantener como más, digamos, en cuanto a la alimentación, se puede mantener de manera muy, muy fácil, muy sencilla. Sí. Pecera y acuario. Pecera y acuario. ¿Cuál es la pecera y cuál es el acuario? Para mí la pecera es como algo pequeño, algo sencillo, pero digamos es un concepto general. Sí. Sí, o sea, pecera, acuario es básicamente lo mismo, sino que acá, digamos, en Bucaramanga, para la gente una pecera es algo pequeño, la típica pecera redonda pequeña, redondita, que es un mal concepto, que es algo que no se debe hacer. Las peceras redondas son una prisión para los peces. Ese acuarista, el que vaya a su local, compra un acuario, lo mantiene, ¿o quién es acuarista? O sea, ¿quién es la persona que es acuarista? Ese para mí es el verdadero acuarista, la persona que se informa, que lee, que se documenta antes de tener un proyecto de esos, que está pendiente de hacer un mantenimiento cada semana, cada 15 días, que tenga buena filtración. Para mí ese es un buen acuarista. Wow. Sí, algo mencionabas de lo del tema de los acuarios, bueno, las peceras que le llamamos uh-huh, en el común. ¿Por qué le llamas prisión? O sea, ¿por qué motivo? O sea, ¿en qué afecta a los animalitos? Digamos una pecera redonda, que es, digamos, como la imagen que más ve uno de pronto en internet, sí, televisión. Esas peceras redondas son una prisión para los peces. ¿Por qué? Porque los peces de adentro hacia afuera ven distorsionado. Esas peceras no permiten facilidad para colocar filtros de oxígeno, para colocar motores de oxígeno, lo que hace que un pez, digamos, puede durar un tiempo ahí, pero con el tiempo el estrés lo va a matar. Y el estrés en los peces es la muerte, porque el estrés es lo que genera los parásitos. Incuban los parásitos internamente, dejan de comer y mueren. Sí, vemos, ¿no? Los peces también se estresan. Sí, claro, pero sí. Ellos, y se afectan en tema de salud. Ellos, ¿no? Tengo entendido que no se les puede pegar al vidrio, ¿no? Exactamente, o sea, digamos que cualquier acuarista sabe eso. Uh-huh. Sí. Eso genera estrés en ellos. Carlos, okay, y ahorita que hablamos de la alimentación, si yo tengo diferentes tipos de peces en mi pecera, ¿yo cómo hago para controlar? Vamos, si uno tiene una dieta vegana y el otro no, ¿cómo hago ahí para controlar? Buena pregunta. Pues lo que hacen es no mezclar los peces. No se mezclan los peces. Sí, porque algunos, por decir algo, son carnívoros y los otros son... Entonces atacarían a los otros. Entonces, para mí, digamos un concepto como popular, eso es un sancocho. Un concepto popular. Venga, okay, los filtros de los acuarios, ¿qué papel juegan dentro del acuario? ¿Y cómo es el sistema? ¿Cómo funciona eso? Sí, exacto. ¿Y todos deben tener esos filtros o no? Ya que estamos hablando digamos de que acá en Bucaramanga hay un concepto de que hay gente que va a preguntar, es que quiero un pez sin oxígeno, que no necesita oxígeno. Uh-huh. Hay peces que no necesitan oxígeno porque tienen una cámara de aire detrás de las agallas, salen a la superficie a tomar el aire. No, uno de esos muy conocidos es el beta. Y hay otros... Okay. Hay eso otros, es lo que él hace, coge aire, exactamente, baja y tiene la cámara de aire. Exactamente. Wow. Vea eso. Ya pues. Pero no quiere decir que no necesiten filtración. Y básicamente eso es lo que hacen los motores en los acuarios, filtrar el agua. ¿Qué hace un filtro? Un filtro más almacena colonia bacteriana, y esta colonia bacteriana, digamos en un término simple, ¿qué es lo que hace? Ayuda a descomponer todos los desechos de los peces, los excesos de comida, los diluye. Y eso hace que se prolongue por más tiempo un mantenimiento de una pecera. En pocas palabras, mantiene mejor la calidad del agua, el filtro. O sea que las bacterias son importantísimas. Demasiado. Como uno, por decir, uno no ve. Lo que pasa es que en un acuario se almacena mucha colonia bacteriana de distintos tipos. ¿Y qué hace esa colonia bacteriana? Hacer que el ambiente sea autosostenible en la pecera. Sí, lo que su merced decía al principio, no es un ecosistema completo y es una responsabilidad frente a ese ecosistema. O sea, es algo que
que es importante porque la palabra responsabilidad me pareció súper importante porque es así como tener un gatico, o sea, es una mascota, es muy similar porque es una responsabilidad, eso es un animal el cual uno tiene que tener unos cuidados pues específicos. Y si le digo quita más tiempo, ¿no? Para mí no, porque usted de pronto, por ejemplo, tiene un perro, tiene un gato, o hablemos de un perro. Lo tiene que sacar todos los días a la calle para que haga sus necesidades. Sí. Tiene que llevarlo al veterinario, estar pendiente, digamos, de la comida. Para mí un perro demanda más, un acuario no. ¿Por qué? Porque si usted mantiene un acuario bien, con un buen equipo de filtración, usted simplemente lo que hace al día es dedicarle 30 segundos para echarle la comida. Eso es todo. ¿Y la limpiadita? Cada 15 días. Si tiene usted un buen filtro, usted simplemente tiene que limpiar bien con un sifoneador, un aparato que llama sifoneador, saca el agua de la pecera, la parte del fondo, el 20-30%, un mantenimiento para una pecera de 100 litros se puede demorar 20 minutos cada 15 días. Buena pregunta también. Tocó un tema que yo quería saber. A mi mamá le pasó algo súper chistoso. Sí. Me imagino que mi mamá la dejamos cuidando una pecera. No, una pecera no. Un acuario, no. Perdón, un acuario. Un acuario que tenía más o menos como unos 400 alevines por ahí. 400 por peces, sí. Y le dijimos pues de qué manera, y ella vio un poquito sucio el acuario. Y ella le pareció fácil trasladar esta agua a otro acuario, al que donde estaban echarle jabón y lavarlo con jabón y todo, y después otra vez meterlos allí. Y esa agüita que baja blanca del tubo se la echó. Se echó ahí. Entonces... ya sabe lo que pasó. Ya me imagino. Sería importante como que su merced nos indicara. Sí, ¿por qué no se debe hacer lo que hizo la mamá de Jennifer? ¿Qué le hizo su mamá después de eso? No, llamó por teléfono y dijo, los peces duermen boca abajo, boca arriba, boca arriba, estaban todos muertos. No. Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué le hizo usted? No, la ve con agua y con jabón y le saqué el agua del tubo y le eché. La vi muy sucia. Entonces sí, limpiamos con jabón y todo y volvimos, echamos el agua y volvimos, echamos los peces, se veían contentos, pero se pusieron a dormir. Entonces aquí, ¿cómo se debe hacer ese cambio de agua de los acuarios? ¿Y qué no se debe hacer como lo hizo la mamá de Jennifer? Bueno, acá en Colombia, yo creo que de pronto en todo el mundo hay un mal concepto en base a eso. Y es que la gente cree que cuando se le hace mantenimiento a una pecera, se sacan los peces en una tacita, se bota todo el agua, se lava todo, vuelve y se llena otra vez de agua la pecera y se echan los peces. ¿Qué está haciendo uno ahí? Matando todo ese pequeño ecosistema y esa colonia de bacterias. Esa microfauna que tiene la pecera. Entonces, ahí, empezando con eso, usted está eliminando todos los parámetros de la pecera. Totalmente. Todo. Altera el pH, altera nitritos, nitratos, dureza del agua, todo se va para el carajo, por decirlo así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que uno hacer o cómo se hace un mantenimiento de manera correcta? Y es más fácil y sencillo, porque usted cuando hace un mantenimiento así, está botando litros y litros de agua. Cuando a una pecera se le cambia máximo el 30% del agua. ¿Cómo se le cambia? Con un aparato que se llama sifoneador, que es como una especie de manguera que tiene un embudo. Usted se lo pone dentro del acuario y va sacando el agua a un balde. Lo va pasando por toda la pecera, le cambia el 30%, recarga con agua ya previamente reposada, o se pueden utilizar acondicionadores que son básicamente automáticos, instantáneos, para que el agua quede en buenas condiciones y así el ecosistema, ¿no? Exactamente, así el ecosistema no se ve tan afectado. Ajá. Entonces, esa es la manera correcta. Y bueno, y pregunto así rapidito, ¿y se puede de pronto, usted me habla de que las bacterias hay que cultivarlas, y cómo se cultiva? Con el mismo popó de los peces, ¿no? Sí, y la comida. Y la comida también, porque ya va desintegrándose y va generando comida para ellos. Ya no venden o sea, no puedo uno, de pronto, voy a hacer una limpieza extrema y inyecto algunas bacterias. ¿Sí existen? Sí se puede, pero es algo como complementario, ¿sí? Porque realmente las bacterias más importantes son las mismas que uno ha cultivado en la pecera, ¿no? Okay. Hay muchos productos genéticos en el mercado que uno los utiliza para hacer eso, digamos como para darles un pequeño refuerzo para que las condiciones del agua se mantengan un poco más estables. Un ejemplo, yo me llevé mi acuario para otra ciudad, el trasteo fue larguísimo, el oxígeno aguantó solo para el trasteo, y llego donde encuentro un agua que viene de tubo, no hay agua almacenada. ¿Ahí qué debo hacer? Primero, arriesgarse. Sí, eso es lo primero que se hace, arriesgarse. Porque se sabe que es un proceso, digamos, un poco como tedioso, estresante para los peces. Pero hay acondicionadores que se venden para ese tipo de procesos. Acondicionadores que eliminan el cloro de manera
instantánea, bacterias que ayudan como a mantener estable digamos, los parámetros del agua, porque la mayoría de bacterias que se venden o que se distribuyen acá en el mercado no son solamente bacterias, ¿no? Sino que son agentes estabilizadores para mantener los picos de los parámetros en un nivel estable. Excelente. Carlos, ¿por qué si uno aparentemente ve que el tema del acuario está en buenas condiciones, que los peces están bien, los peces se mueren? Buena pregunta. De un momento a otro. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Digamos, ¿qué pasa? En la mayoría de acuarios, digamos que en cualquier ecosistema, eso se rige por muchos parámetros, ¿no? No sé si de pronto han escuchado el tema que el pH del agua, que la dureza del agua, los nitritos, los nitratos. El agua puede estar aparentemente cristalina, pero si falla mucho alguno de esos parámetros que yo le comenté, ahí es donde pueden ocurrir algunas bajas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Muchas veces la gente coge y hace una mezcolanza de peces, mete de una cosa, de otra, digamos, no se asesoran bien. Si no, básicamente, ojo, y me gustó y lo compré y lo eché. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos peces que también tienen bacterias o parásitos, como uno, por decirlo así, que tiene su colonia bacteriana. Exactamente. O sea, hay peces que tienen unas bacterias que en otros peces pueden ser mortales. Exacto, pero en el otro pez no. También hay otros peces que son portadores de enfermedades. Cuando usted va a comprar peces, tiene que fijarse bien en la condición en la que compra los peces. Mucha gente también le ha pasado eso de que compra peces, colocó sus peces en el acuario, no le hizo una pequeña cuarentena. ¿Y qué pasa? ¿Qué es una cuarentena en los peces? ¿Qué es una cuarentena en acuarios? Sí. Digamos que una cuarentena es como un proceso que se hace en una pecera, aparte de la pecera que uno tiene. Puede ser en un recipiente, ojalá un recipiente pues acorde al tamaño de los peces. ¿Es algo así como una pecera clínica, algo así? Puede ser, sí. De hecho, se denomina así, acuario hospital. Okay. Como aislarlo. Sí, básicamente se aísla. El periodo de prueba antes de entrar al acuario. ¿Pero cuánto tiempo se debe aislar? Si tomamos el nombre son 40, ¿no? Cuarentena. Pero no necesariamente que tiene que decir, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la cuarentena, ¿para qué? Es para revisar que el pez esté comiendo bien, que no tenga alguna enfermedad. Sí, bueno, y respecto a la enfermedad, ¿yo cómo reconozco en un acuario un pez que está enfermo? O sea, porque pues a simple vista no podría yo identificar, oiga, este pez está enfermo, está nadando... Enfermo y buena gente. Sí, porque sí. Es que sí, hay unos tenemos un familiar que tenía como 20 peces en un acuario. Y por allá, pues no voy a nombrar el sitio, pero fue y compró un pez y lo echó al acuario muy lindo y es todo tierno. Casi le acaba con todos los peces. Así es. Casi hay peces que son depredadores. Sí, de hecho, el acuario de él era puras bailarinas y echó un cíclido. No. Eso se les comió la cola. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo identifica uno, no? Pues digamos en lo que acá decía el compañero con el tema de las enfermedades y todo eso, que es difícil de ver. No es difícil de ver. Digamos, si uno conoce sus peces, sabe cómo se comportan, uno se da cuenta de esos pequeños detalles. Por ejemplo, entre las enfermedades más comunes que uno se encuentra con los peces, el punto blanco, el ISH. Punto blanco. ¿Qué es? Es una enfermedad que tiene, digamos, es una especie, es un hongo, ¿sí? Okay. Y ese hongo se adhiere a la mucosa del pez. De hecho, usted puede tener el pez acá, usted le pasa el dedo, ese hongo no se cae. Entonces se mete dentro de la mucosa del pez y son puros punticos blancos. Como el nombre de la enfermedad lo dice. ¿Qué empieza a hacer el pez? Empieza a retrae las aletas, se empieza a quedar quieto y usted empieza a notar que el pez no empieza a comer. O sea que si yo compro un pez así con puntos blancos y lo llevo a mi acuario, probable. Todos con puntos blancos. Eso es una pandemia total. Contaminar al resto, ok. ¿Y cómo se le da medicamento a un pez? Ya identificando, digamos, como el tema... No, porque supongamos al ser líquido... Sí, o sea, me causa un poco de intriga. Los chupos son más pequeñitos. Me causa un poco de intriga porque al estar en un entorno acuático y cómo le suministra uno un medicamento a un... Lo puede llevar a un hospital. Bueno, ¿qué es lo que se hace cuando un pez está enfermo? Ya una vez identificada la enfermedad, se puede tratar con... Hoy en día en el mercado hay medicamentos de muchísimas marcas que tratan enfermedades específicas. En este caso sería una enfermedad ectoparasitaria, que es un parásito que se puede detectar a simple vista. Sí. Entonces con eso se puede tratar. Entonces un medicamento, digamos, puede consultarlo en internet, en el negocio donde usted compre sus peces y usted se lo aplica directamente al pez. Se aplican directamente en el agua, se diluyen en el agua, se pueden tratar con temperatura.
cambios de agua. Por lo general los cambios de agua son muy positivos para que los peces estén en buenas condiciones. O sea, Eso perdón, Rey, es que usted acaba de decir algo muy interesante. Se puede tratar también con temperatura. O sea que la temperatura pasa a ser como una especie de medicamento. Sí, ¿Y exactamente. cómo funciona eso? Digamos en un acuario, ¿cómo se puede subir la temperatura? No es coger y echar agua caliente para ir empezando a elevar la temperatura. Buen punto para aclarar. Exactamente. Ya hay aparatos muy sofisticados en el mercado para hacer eso. Pero Carlitos, discúlpeme. Yo quiero saber eso. O sea, es que usted acabó de decir algo que dijo también con temperatura. La temperatura, o sea, hay una temperatura, un número, un ejemplo, 20 grados, donde determina un número donde con este número yo puedo eliminar parásitos o eliminar bacterias. ¿Qué es lo que pasa? Digamos en el caso del punto blanco, ese hongo tiene como una especie de comportamiento al reproducirse que cuando siente una temperatura superior como a los 30, 31 grados, él baja al sustrato, o sea, se desprende del pez para reproducirse. En ese momento es cuando uno aplica un medicamento para matar ese hongo. Y también se ayuda con sifoneos de agua para irlo retirando lentamente. O sea, la temperatura no lo mata, solamente hace que él se sienta en una zona de confort, baje y reproduzca en lo que es toda la tierrita y todo eso. Porque también eso le iba a preguntar ahorita, cuando decía su merced lo del tema de aplicar los medicamentos, ¿se aplica no solo al pez enfermo, sino a todo el acuario? Yo creo que esa era la pregunta que tenía Rey. O sea, que le iba a hacer. ¿Cierto que sí? ¿La que yo le interrumpí? Sí. Pues se la ganaron. Sí, cierto que sí. Ya venga, porque es que queda orgánico. como el vacío. Entonces ya lo que dices ahorita de que se desprende y se va al fondo, entonces sí es importante. O sea, yo creo que con eso nos aclaran la pregunta de que es importante es para todo el acuario, ¿cierto? Sí, según la enfermedad que comenté, porque hay otras enfermedades en las que usted detecta que hay un pez que está enfermo, ¿no? Hay una enfermedad, digamos, como también que es bastante común, que se llama Popeye, que le dicen ojo de Popeye. ¿Popeye? Sí, ojo de Popeye. Me imagino que tiene que ser un ojo grandísimo, ¿sí? Literal es así. Ok. Entonces, en este caso, el pez que tenga esa enfermedad es el pez que está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva al acuario hospital, se le aplica el medicamento indicado, también se le puede ayudar un poco, digamos, como la temperatura es como una especie de termoterapia para ellos, por decirlo así. Ayuda a mantener como unas condiciones estables en el pez. ¿Y a los peces bravos se le pueden poner bozal, no? Sí, señor, claro. Pero esta temperatura no afecta en algo al pez a estar prolongada, o sea, estar tanto tiempo en una temperatura que no es la idónea de ellos. Por eso existen los aparatos de hoy en día que existen para ese tipo de tratamientos. Usted cuadra, por decir en este caso un termostato, usted lo cuadra para que esté a 30, 31 grados. Y el de ahí no va a pasar. ¿Y qué pasa? Cuando él llega a los 31 grados, él se apaga. Se desactiva. Ah, ya. Cuando se baja el nivel, vuelve a y sube. controlar. Y lo mantiene en el nivel. Sí, no tenemos sopa de pesca. Algo así. Ay, buenísimo. Muy buena punta. O sea, bueno, otra pregunta, ya que están hablando del tema de temperaturas. Si yo vivo en Bogotá, ¿puedo tener los mismos peces que tengo en Bucaramanga, por ejemplo? Pues hoy en día con la tecnología que hay, podría decirse que sí. Pero si digamos yo estuviera en Bogotá, pues hay otros peces, digamos que son especiales como para ese tipo de clima. De clima. Peces de agua fría, por decirlo así. Sí. Hay muchos, kois, golfis, bailarinas, todos ellos con el limitante de que según el tipo de pez o la especie, toca tener un acuario. Hablando de ese acuario, ¿qué desierto hay en el tema de que si tengo peces pequeños, acuario pequeño, y si tengo peces grandes, acuarios grandes? ¿Es cierto eso o cómo funciona eso? Así debería ser. Sí, o sea, acá la gente tiene una costumbre muy maluca que coge y compra una pecera pequeña. El pez que más le gustó, coge y lo echa. Luego el pez se pone de 10, 20, 30 centímetros en una pecera tan pequeña, pues ya es algo inhumano. Uy, claro. Hablando de inhumanos, ¿sabe qué me parece a mí inhumanos? De verdad, cuando uno va a esos sitios donde venden peces y ven esos vasitos plásticos transparentes que son como de 2 onzas pequeñito y están esos animalitos que ustedes ven por así, los betas. Los betas. Y eso hay 100, 200 betas en esos vasitos. Eso uno los ve bien, pero eso me parece súper cruel. Sí, me parece maluco eso. Lamentablemente sí. A mí tampoco me gusta y por eso no distribuyo. Es muy poco lo que distribuyo yo ese pez. Hablando de distribución y de peces, ¿qué peces vende en su empresa? Digamos, muchísimos. ¿Nos puede nombrar algunos como para
Tenemos por decir al momento, al día de hoy, tenemos monjitas, tenemos bailarinas, tenemos cebras, tenemos barbus de varios tipos, sumatrano, filamentoso, rossi. Ya empezó a hablar en inglés. Sí. O sea, peces muchísimos. Pregunta que normalmente quizás se cree que de pronto el tema de los acuarios puede generar un impacto ambiental, creyendo que los peces, yo voy a un río, los saco y los echo en un acuario. ¿Eso cómo es? Sí, o sea, Marca, ¿sí es cierto ¿sí que es es un cierto? impacto ambiental o...? Digamos que si fuera así, sí, pero la realidad es que no. La mayoría de peces que se distribuyen en Colombia, diría yo que más del 90%, tal vez el 95%, son reproducidos en estado de cautividad, en cautiverio, granjas especializadas En que criaderos, que le reproducen, llaman. exactamente, son criaderos que reproducen cualquier cantidad de líneas de peces Por lo menos diferentes. las monjitas, esas monjitas, yo no creo que en ningún río haya sean monjitas. Yo imagino que las Esas monjitas monjitas son temas son como creadas. ya biológico, químico, bueno, todas esas Bueno, cosas. digamos ya que hechas la allá. monjita natural, Es plateada. exactamente, no, y Y las plateada de colores. y ya la monjita de color, que es un pez que se ve también muchísimo en los negocios de acuarios, son monjitas transgénicas, por decirlo así, Ujú. que le hacen Ok. una pequeña alteración en el ADN para que boten sus colores. Pero es un pez que no se encuentra en estado salvaje Ok. en ninguna parte. Carlos, y yo como si tengo un acuario y tengo 2 peces que se reproducen, ¿yo cómo hago para controlar o cómo puedo controlar estos, los huevos, los huevitos que bote o sea, yo cómo hago para cuidarlos y separarlos de los otros peces que no se los vayan a comer? Bueno, todo depende de los peces, ¿no? Hay Sí. peces que ponen huevos, hay peces que ponen, digamos, hay peces Pececito. ovíparos y Sí. vivíparos, ¿no? Ok. ¿Me puede decir Entonces, las diferencias, por favor? unos son con huevos y Huevos los de otros otro. nacen Sí, directamente. normal. Es que por es muy decirlo así. fácil para cuando comprendemos, pero créame que hay personas que están escuchando y no tienen ni idea de qué es eso. Entonces la idea es como facilitarle a las Sí. personas que no entienden eso. Hablemos de un Porque pez. hay unos peces que por lo menos ellos cuidan sus huevitos, los pegan en la pared y los mantienen cuidando hasta que ellos nacen. Hay otros que mantienen los huevos, que los tienen En la boca. en la jetica y cuando ya están listos para sacar, van y los dejan en un sitio que para el pez cree que es seguro. ¿Es así o estoy en lo incorrecto? Y hay otros que los dejan a su suerte en el ecosistema, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, digamos que sí hay peces digamos, para reproducir un acuario, muchísimos. Hablando de uno que, digamos, conoce mucha gente que los ve uno en los ríos, en las quebradas, los guppies, que son los peces pequeños. Ah, los pequeños. Sí, ellos ponen sus crías directamente y sus crías se salen a defender de una Solos. vez con el mundo. ¿Sí? Hay otros peces que, digamos, ponen sus huevos en lajas, en piedras, en hojas, tienen un proceso de eclosión, pasa el tiempo, los padres los siguen cuidando. Otros peces son incubadores bucales, sostienen las crías, sus peces, los huevos los sostienen en la boca y aún después de que nacen, también las sostienen en la boca. Como los pequeñitos, ¿cómo se llaman? Los... Alevines. No, ¿No? los que son plateaditos con rayitas negras. Los Ángel. Polar Blue. Los Polar Blue. Ah, los Polar Blue. Ellos son unos muy buenos papás. Los Polar Blue, excelentes. Uy, sí. O sea, ellos son buenos pececitos para papás. uno regalarle a un niño para que los tenga, esos, para que se Sí. diviertan un ratico, súper Digamos, bueno. si una persona quiere conocer el proceso de reproducción de un pez, es uno de los peces que más fácil se reproduce, por decirlo así. Luego se vuelve un encargo. Polar Blue. Tuve una experiencia con los Polar Blue. Compré 2 pececitos y terminé como con 500 peces de esos. ¿Y qué hizo los peces? Se mató la suegra, los ¿no? regalé. No, esos, los de la mamá de Jennifer fueron betas. Fueron betas. Sacrificó 500 betas más o menos. Carlos, ¿cuáles son los tabúes más comunes que se pueden presentar en referente a este tema? Pues digamos que uno de los más conocidos son, para mí que es un agüero, tener un acuario en la casa es malo, que trae mala energía, y no sé Sí, lo he qué. escuchado. Y para mí, lo que trae mala energía, diría yo que en cualquier hogar o con cualquier mascota, es tenerla mal. Si usted obviamente tiene un pez en malas condiciones, no le da de comer, no le limpia el agua, lo mantiene mal, para mí sí traería como mala energía. Porque estamos siendo descuidados con una vida, con un animalito que requiere ciertas atenciones. Pero el resto, como ya eso es como hace parte como un agüero. Eso es falso porque hoy en día el tema de la acuariofilia está extendido a nivel mundial y el mercado ha crecido muchísimo. Y mucha gente tiene su acuario y su pecera y es todo lo contrario. En vez de traer esas cosas, lo que hace es relajar, Sí. mantener como un estado como de tranquilidad, de concentración.
Sí, uno eso es lo los que hace ve un y acuario uno en la se casa. relaja Uno los ve mirando y los es una forma pececitos. tranquila de tener un espacio cuando usted llega por ahí cansado y usted se sienta así frente del acuario. Y eso es una cosa, no Eso sé. lo relaja a No sé uno, qué sí. tiene uno, pero lo que decía Jennifer es verdad. O sea, por lo menos yo tuve acuario y tuve que hacer un proceso de terminación del acuario. Es decir, de no salir de ellos de una forma como voy a acabar esto, el acuario lo boto, los peces se quieren morir, muérasen. No, me encargué de que estos acuarios estuvieran en una persona, que la persona los siguiera con el mismo cuidado que tenía yo, porque para mí eran animalitos que yo quería mucho, sino que el espacio para donde ya estaba yo ubicado no me daba como para seguirlos manteniendo ni teniendo. Entonces, claro, yo tenía un acuario más o menos, ese era más o menos ¿cuántos litros? 300, Como de 350, 400 litros, eran dos acuarios uno encima del otro. Y lo que yo tenía eran aunolocaras, ¿eran? ¿No? Cíclidos. Y la verdad, me la gocé mientras los tuve, fue un tema muy bonito. Duré más o menos alrededor de unos 8 o 9 años con ellos. Pero llegó un momento donde ya yo quería más y quería más y quería más y no me daba el espacio para tenerlos, pero sí me encargué de que quien los tenga los cuide mucho. Hoy en día quien los tiene, a quien se los ofrecí, me los compró, yo le vendí 2 acuarios de 400 litros cada uno. Ya tiene 4. No, ¿cuáles 4? Tiene como 8 acuarios, ya la sala comedor la sacaron de allá, está lleno de acuarios por todos lados. Y él está pasando el proceso que toda persona pasa, ¿no? Pero en ese proceso hay una equivocación, porque aquellas personas que inician y compran un acuario y lo llenan de piedras de colores, de maticas plásticas y montan esos pececitos que medio saben nadar y gastan un montonón de dinero y tienen que pasar por 3, 4 acuarios y como por 4 negocios para poder comprender que el negocio del acuario no era ese. La culpa es de quien entra al negocio. Esta es una pregunta. ¿La culpa es de quien entra al negocio a comprar o de quien le está vendiendo? Pues yo digo que ambas. ¿Por qué? Digamos, en el caso de muchos clientes, de lo que estaba mencionando ahorita Rodolfo, es que mucha gente como que se afiebra y quiere tener una cosa y otra y otra y otra, y ahí es cuando ya eso se vuelve algo como muy esclavizante. ¿Sí? Digamos, en su caso usted tuvo un nivel de conciencia alto en el de saber a quién le iba a dejar el acuario, que mantuviera bien los peces, que estén bien, pero llega un punto, y conozco muchísima gente que tiene en su casa 8, 10, 12, 15 acuarios, en vez de tener 1 o 2 en condiciones excelentes, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si usted, por decir un ejemplo, tiene 8 acuarios y se demora 20, 30 minutos en mantenimiento por acuario, ¿cuánto le tiene que invertir esos otros acuarios? Y si usted trabaja. Y si tiene esposa, peor. No. Carlos, y una cosita ahorita que pues hay tanta tecnología, ¿hay alguna forma de automatizar o crear un sistema autónomo de limpieza en los acuarios, en una pecera que no vaya a afectar a los peces? Digamos que sí, pero lo que hace es como prolongar ese tema de los mantenimientos. Anteriormente, ¿qué era lo que hacía la gente? Cogía, compraba su acuario, le colocaba su motor de oxígeno, sus filtros no tan sofisticados como los que hay hoy en día, hacer cambios de agua obligatoriamente por ahí 1 o 2 cambios de agua por semana. A hoy en día existen filtros que usted los puede dejar perfectamente 1 semana, 2 semanas, 3 hasta un mes sin hacer un solo cambio de agua. Otra cosa muy importante, que es un error que también hace la gente por desinformación y también en ese caso como por culpa del mismo distribuidor, de que van al negocio y quieren meter 10, 20, 30, 40 peces en una pecera donde caben 5. Claro. Y más cuando empiezan a crecer. Viene la asesoría desde el momento que uno va a comprar, ¿no? Es importante eso. No, es que por lo menos en el caso mío, que yo viví la experiencia, yo llego a un sitio a comprar un acuario. La persona que me vende el acuario, me vende un acuario. Yo vengo comprando un acuario, me da un favor, es que estoy interesado en tener peces. Y cuando llega uno con conocimiento cero, pues le ofrecen un acuario. Y estos son los tamaños que hay, ¿cuál quiere? Entonces uno conjuga el tema de quiero con el presupuesto. Y con el tema de que me gusta. Sí, bonito, con lo de que me gusta y con el presupuesto. Entonces, ¿este cuánto vale? Entonces ves un acuario que vale 80,000. Uy, es más o menos grandecito. Bien. ¿Y qué peces puedo montar allí? No, que tú puedes poner esta bailarina, este golfi, este no sé qué, y le venden como 5, 6, 7 pesos a uno. Y después dice uno, ¿y este me lo puedo llevar? Claro. Y empiezan a venderle a uno.
Y estas piedritas de colores me parecen bonitas. Cuando uno con el tiempo entiende que las piedras de colores lo que hacen es dañar los animalitos. ¿Sí? Eso es una buena pregunta. Los plásticos y todo ese poco de artificios que mete uno dentro del acuario que no son naturales dañan a los animalitos. Entonces, ¿cuándo comprende uno eso? Cuando usted invierte 300 o 400 mil pesos y se pierden. Cuando usted ya comprendió que el acuario se tiene que meter o montar de la forma más natural que se pueda, lo más natural posible. Entonces, el sulfato debe ser piedras, porque hay una famosa que es la Magdalena, ¿no? Que es una piedra como la que se encuentra en las quebradas. Es una piedra que incita a que los peces puedan esconderse, puedan crear familia, puedan generar eso. Referente a eso que menciona Rodolfo, Carlos, todos los peces pueden vivir con plantas, o sea, con plantas reales o con plantas artificiales, o sea, todo lo que mencionaba Rodolfo referente al tema de lo artificial y lo que son plantas naturales, ¿sí? Bueno, digamos que con artificiales cualquiera, ¿no? Una planta artificial pues no genera cosas buenas, son más bien como las malas, por decirlo así. Okay. Las piedras de colores con el tiempo se van destiñendo, puede que no le hagan a corto plazo daño a los peces, pero de pronto a un largo plazo sí. ¿Y qué es la idea hoy en día de la acuariofilia? Es tratar como de copiar el ecosistema en el que viven los peces y mantenerlo lo más naturalmente posible. Otra cosa importante que mencionaba ahorita Rolfo, usted va y compra su pecera y usted va a comprar la pecera, va con su hijo, vamos a comprar la pecera, véndame estos peces, véndame las piedras, decoración, el mismo día usted monta con peces y todo. Y es uno de los errores que más se cometen en la acuariofilia. Eso jamás se debe hacer. Porque ¿cómo va a montar usted en 3 segundos 20 peces? En 3 segundos 20 peces, exactamente. Tiene que dejar que el agua vaya con cloro, sin parámetros, sin estar aditada. ¿Sí? Entonces todo tiene como su proceso. Monta usted su pecera con su filtro, lo deja en funcionamiento 1, 2 semanas, 3 semanas. Entre más tiempo, mejor. Forma correcta. Forma correcta. Compro el acuario. Lo llevo a mi casa, lo adorno con lo más posible que sea natural, vierto el agua, hasta ahí. Si compré bacterias, echo bacterias para que ayude a que... Espero, si puedo, 4 o 5 días, si no tengo afán, y si puedo 8, y a los 8 días hago la primera compra. Como yo tengo proyectado comprar 10 peces, compro de a 3, la otra semana 3, la otra semana 3, para madurar el acuario. ¿Es correcto? Es correcto. Así es que se tiene que hacer. Eso es un muy buen dato. Carlos, ¿la acuariofilia? Acuariofilia. ¿Sí? ¿Cómo se ven los próximos años? Pues como lo que acabé de decir, hay un concepto hoy en día de acuarios como más biotópicos, ¿sí? Como tratar de copiar como ciertas zonas geográficas donde están los peces. Y decir, yo quiero tener un acuario de esta zona geográfica. Hay que tratar de copiar ese ecosistema para montarlo en el acuario. Un ejemplo, quiero tener un acuario como de un estilo amazónico. Yo no voy a colocar las decoraciones que el muñequito de Bob Esponja o ese tipo de decoraciones, claro, porque eso no se ve en esta Esponja, ya lo vi. Y es algo normal también, o sea, hay gente que le gustan, digamos, como la temática de esos acuarios, porque para gustos no hay disgustos. Yo le pregunto, yo he visto, por lo menos en el caso mío, yo tenía el primer acuario encima de una base y en el primer nivel y el segundo nivel había una estructura metálica. Sí. Esas estructuras metálicas, ¿dónde se consiguen? Se consiguen conmigo. ¿Conmigo? ¿Y en dónde es conmigo? Nosotros estamos ubicados en el barrio La Salle. ¿Sí? La Salle. ¿En qué dirección? Carrera 27, número 6731. Cerca al colegio La Salle. Antes de entrar a la Victoria. ¿De La Salle? Ok. ¿Y cómo se llama su empresa? Mi negocio se llama Mi Pez PGA. ¿Mi Pez? Sí. ¿Y cómo lo consiguen ustedes, por lo menos? Porque estamos hablando y la gente yo sé que está muy interesada en esto. Con usted consigo esas bases estructurales en hierro para poner el acuario. ¿Sí? Para poner el acuario. ¿Y los acuarios dónde los puedo mandar a hacer? También en Mi Pez. Wow, usted lo hace todo. Todo. Pregunto. Y la asesoría. Eso voy a preguntar. Y si necesita una asesoría como la que estamos dando acá tan interesante, ¿dónde la podemos conseguir? También la consigue en Mi Pez. O sea, usted asesora. Otra pregunta que yo creo que lo voy a cachar en esta, Carlitos. Si yo voy a viajar y voy a durar 15 días viajando, no tengo cómo hacerle mantenimiento, ¿dónde en Bucaramanga prestan ese servicio a domicilio que le hagan mantenimiento? También se lo conseguimos en Mi Pez. No me diga, ¿en serio? Sí. Yo pensé que le iba a cachar con eso. A ver, le voy a hacer otra más chistosa. Un paréntesis, Rol. Señor. Usted sabe que hay
productos y aparatos para alimentar a los peces en ese lapso de tiempo, si usted no está. ¿Y también los vende Mi Pez? También se venden en Mi Pez. Ok, pero muy buen dato, porque uno a veces de pronto tiene acuarios y se quiere ir de viaje y uno dice, ¿quién me los cuida? ¿Quién va y le echa la comida? Súper importante. Entonces ya hay comida especial para ese tiempo. No se van a comprometer como uno está mire, con... hay personas, Rey, hay personas que les gusta mucho los acuarios. Hay personas que les gustan demasiado los acuarios. Mucho, le gustan, pero no quieren limpiarlos. Ay, ¿por qué la estoy apuntando a usted? Entonces es ahí donde entra el servicio del caballero. De limpieza también. No, yo voy cada 15 días, le pongo su filtro, le pongo esto o sea, si yo voy a ser el encargado de hacerle mantenimiento a un acuario, voy a velar que ese filtro esté. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a hacer mantenimiento no me toque tan duro. ¿Es así o no es así? Pregunta, básicamente. Que ya que me mencionaron, a mí me gusta el acuario. Es igual el acuario que más me gusta a mí. Es el salado, que le llaman de sal, de agua salada. No sé cómo le llaman. ¿De mar? Los peces de mar, sí. El de agua salada. ¿Es el mismo mantenimiento tener un acuario de agua salada con el de agua dulce? O sea, los peces de agua dulce con agua salada. Pues... ¿Me entendieron? No es cierto. Pero es que le gusta el acuario salado. ¿No se la va metiendo de la lengua al acuario o qué? Sí, pues si no le gusta hacer mantenimiento, no le recomiendo el acuario de agua salada. Sí, escucha. Tiene más muy complejo. Claro, ya digamos que ese es como para mí la punta de la pirámide. No, sí, claro que hay hoy en día acuarios de agua dulce que son también demasiado complicados, pero para mí ya un acuario, digamos, de agua salada, manteniéndolo en correctas condiciones, si quiere tener corales, variedad de peces, ya es un cuento mucho más complicado. Y ya es de algo de un nivel más profesional, ¿sí? Pero como todo, también hay formas de mantener, digamos, su acuario también de agua salada de manera básica, profesional. Un ejemplo sencillo, usted quiere tener un pez muy común que usted ha visto. El pez payaso. Lindo. ¿Sí? Usted puede comer su pez payaso con una filtración muy buena, unas roquitas coralinas. Ya usted puede tener su acuario de agua salada. ¿Ese pez payaso también lo encuentra uno en criadero o ese sí genera el impacto de ir a sacarlo del... Esa especie, pregunta. Sí. Buena pregunta. Esa especie sí, ya la están reproduciendo con facilidad ya a nivel mundial. Buenísimo. Pero sí, digamos el acuario que tiene como más impacto ambiental, por decirlo así, es el acuario de agua salada. ¿Por qué? Porque hay muchos peces que capturan salvaje para meterlos en esos acuarios. ¿Cómo uno controla el agua? O sea, este tipo de agua, ¿se utiliza una sal especial o se trae agua del mar? No, sal de la cocina, ¿no? Sí, no sal de la buena cocina. Pregunta. Digamos, si usted quiere ir al mar a traer agua y ahí los pongo ahí. Vamos para Antamarta que listo se le cambió el agua. Esa pregunta es muy buena, gracias. El carro bajito. ¿Están trayendo gasolina? No, es agua salada. Sí. Ahí depende del tiempo que usted tenga para ir hasta el mar a traer el agua, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es el proceso? Una manguera, uno ya está acá. O sea, ¿cómo controlo yo el nivel de sal que necesita el agua? Hay hoy en día aparatos, productos que ayudan a saber la salinidad del agua. En este caso hay un aparato que se llama refractómetro, que usted mide la salinidad del agua. Y ya usted cambia. Entonces, por decir un ejemplo, usted tiene un acuario de 100 litros, está adicionando la sal hasta que usted llegue a cierto punto o a cierta numeración y usted ya sabe que en esa numeración tiene que dejar la salinidad del agua para introducir sus peces. Y eso depende también del pez que vaya a introducir. O sea, unos van a llevar más nivel de sal y otros menos, o eso no difiere. Digamos que en lo que se encuentra así como comercialmente hablando... Siempre llevan como el mismo estándar. Nivel? Exactamente. Correcto. Pero ese nivel se puede ir bajando. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en un acuario de agua salada, cuando se evapora el agua, que ustedes han visto normalmente que en todos los acuarios el agua se evapora solamente el agua, la sal no. Wow. Entonces simplemente... O sea, toca andar pendiente, pero mucho de eso, porque si no, entonces se salan los pescados. Algo así. Como mi agua salada. Exactamente. Ok, eso Carlos, es un nivel más alto, definitivamente. El pez para usted, que considere que es más difícil de tener, ¿y cuál es el pez para usted? Para usted, porque es muy variada la pregunta y puede haber diferentes conceptos, pero para usted, más costoso para tener en un acuario.
Uy, hay muchísimos. O sea, usted puede encontrar hoy en día en el mercado peces de agua dulce que superen fácilmente 4, 5, 10, 15 millones de pesos. No jodas. No Sí, jodas, ¿en serio? salado lo mismo. Ay, Entonces hay peces hoy en día que se venden, por ejemplo, un pez muy famoso, el pez koi. Hay peces de esos que se venden hasta en $200,000. ay, esos koi? peces El son pez es koi. hermosos. Pero el Los koi es peces de estanque. económico. Pero Debe hay ser un koi peces especial. Exacto, peces ya de línea de una genética muy avanzada. Ok. Y el pez más difícil para cultivar o para tener, pues, para cuidar. Para criar. Hay muchísimos, o sea, tanto de agua dulce como agua salada. Digamos, ahorita casi se me ocurre un pez muy difícil de tener, por ejemplo, en agua salada. Hay un pez que el pez mandarín, gobio mandarín, que es un pez que única y exclusivamente se alimenta de la, digamos, como de la materia orgánica que se va generando en el acuario, de la colonia bacteriana. Como la Se ve. alimentan de eso, no comen alimentos sólidos como otros peces. Complicado. O sea, él es más natural. Es más, Es o sea, más sí. complicado de Sí, son tenerlo peces por como fuera más complicados de mantener, que no recomiendo para principiantes. No, el nivel que tiene uno ahí tiene que tener un nivel. Buen punto, de principiantes, ¿qué nos recomienda? Para Bueno, aquellos que no entonces, han tenido nunca un acuario, ¿cuál Si yo, Digamos así, recomiendas? si yo estoy en Florida Blanca y me quiero desplazar a su empresa, ¿por dónde me tengo que entrar para entrar aquí a La Salle? Si viene de Florida Blanca, antes de pasando el viaducto, Sí. se mete por debajo como para salir del colegio Gabriela Mistral, coge la paralela, llega ahí. Ok. Espere, pero déjeme que me conteste la pregunta. No, discúlpeme, ¿qué pregunta? Como principiante, ¿cuál me recomienda Carlos empezar? ¿Con cuál Uy, acuario? ¿y con qué tamaño? Sí, ¿con de qué tamaño también? ¿Cuánta cantidad de peces? Yo recomiendo, digamos, como tamaño mínimo en cantidad de agua, 100 litros. 100 Digamos, un acuario de 60 por 40 por 45. Ok. Bueno, para comenzar, pero hay acuarios mucho más pequeños. ¿Cuántos peces? Dependiendo del pez que usted tenga. Si vamos a echar ciclidos, ¿cuántos? Para ese acuario. No sirve. ¿No sirve? No sirve, muy pequeño. O algo para Sí. empezar, un principiante así Un principiante, por decirlo así, las monjitas. Las monjitas. Un acuarito pues, ok. de 40, 50 litros, puede tener usted por ahí unas 8 o 10 monjitas. ¿Y cuántos Ok. padres? Uno. Ah, El líder. bueno. Ok. Todo orgánico, digo. Orgánico. Orgánico, sí. Total. Bueno, ahí sí. listo. el que la Y entendió, la contactos, entendió. número de contactos y redes sociales, Carlos. En redes sociales a mí me encuentran como mi pez BGA Pez en BGA. Facebook y en Instagram. Ok. Y un número donde lo puedan comunicar. Y el número de WhatsApp de la empresa es 316-320-8233. Bueno. Podemos poner esas bases de La comunicarlo en la La descripción descripción del del video. Claro que video. sí, claro que sí. Ok. Ay, ¿Y el trato es personalizado o ellos encuentran otra persona diferente a la que vino hoy al podcast? 100% personalizado. Personalizado. Sí tenemos algunas personas que nos colaboran con el tema de mantenimiento y todo eso, Sí. pero por lo general pero todo siempre es va a haber ese personalizado. acompañamiento. El de- primer filtro soy yo. Ok. Bueno, y Ok. si hay usuarios que quieren comentar acá en el canal y obtener un descuento, ¿qué puede ofrecerles para que vayan allá? ¿En qué podría usted ofrecerles descuento? Podemos ofrecerle un descuento del 1 o el 2% de descuento. Entonces podemos estar hablando, digamos, en fabricación de peceras, de Sí. filtros, de todo. Hay descuentos muy buenos. Muy especiales por ver Igamocol TV. Claro. Sí, pero bueno, y si yo como suscriptor llego y yo quiero un acuario y voy a escribir que me den un descuento, comprometas acá, ¿qué descuento da? Bueno, para peceras, peces, digamos que todo en general voy a darles un 20% de descuento Wow. para clientes, Uy, digamos. aprovechemos. Y para la fabricación de un acuario 20% también. y para la fabricación de los, ¿cómo se llama? La La estructura. estructura también les vamos a dar el 20%. O sea, Uy, ¿pero qué súper tienen que bueno. hacer? Tienen que comentar Pueden comentar. y ¿sí? que tomen la captura de la pantalla y con la Exacto. captura llegan allá, tienen el 20%, porque Sí. cualquier persona que medio vio el final nomás y entonces va a decir, no, yo tengo el 20%, Sí, ¿cierto? sí, buen Ok, punto. perfecto. Allá en postproducción, ¿qué dicen? Todo correcto. ¿Se les apunta al 20% o no? Claro, me va a llevar un pesco y de una vez. Todo orgánico, todo orgánico. Orgánico. Bueno, Bueno, toda suya la cámara, don Carlos. Esa cámara es suya. Cuéntenos un poquitico de su negocio, háblanos de ese negocio para despedir ya el podcast. Bueno, como les había comentado, el negocio está ubicado en la carrera 27, número 6731, antes de entrar al barrio La Salle. En redes sociales nos pueden encontrar como Mi Pez BGA, nos pueden escribir en Instagram, Facebook y en WhatsApp al 316-320-8233. Perfecto. Muchas gracias. Jennifer, gracias.
Gracias por estar todos acá. Encantado, mejor dicho, me reí hoy y aprendí mucho sobre peces. Sí, el tema es importante, ¿no? Súper Mejor dicho, interesante. nos inundamos de conocimiento. Bastante, que era la idea, la verdad, sí. Solo nos queda agradecerle a Carlos, a Rodolfo, Jennifer por habernos acompañado el día de hoy y no se olviden de suscribirse, darles likes y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.